Continuamos con oscilaciones de sistemas acoplados lineales, pero ahora que son oscilaciones forzadas. Y lo vamos a ver a partir de un ejemplo sencillo de 2 grados de libertad. Porque nuevamente no hay posibilidad de desarrollar ecuaciones generales como hicimos en el caso de un grado de libertad y obtener una fórmula, sino que hay que trabajarlo caso por caso. Aunque los fenómenos, el comportamiento, ¿sí? Sí sean comunes. Entonces, el problema que vamos a analizar consiste en 2 masas, ¿sí? Están en su posición de equilibrio, ¿sí? Quiere decir que esto lo podría dibujar horizontal y es exactamente lo mismo. Estas masas las voy a llamar, a ver, M mayúscula y M minúscula. Los resortes son constantes de X, K1 y K2. Pero ahora lo que tengo es que sobre la masa M mayúscula, ¿sí? Tengo aplicada una fuerza perturbadora externa, ¿sí? Una forzadora del tipo sinusoidal. F igual a una cierta amplitud, F0 por el seno de omega t. Donde esta omega ahora es una frecuencia conocida, ¿no? Porque es la fuerza de la pulsación, velocidad angular de la perturbadora, ¿sí? No es dato. Entonces queremos ver ahora cómo se comporta este sistema. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y sacar las ecuaciones diferenciales, ¿sí? De nuevo, Newton, dinámica analítica o este sistema recargado específico para sistema de múltiples grados de libertad. Yo lo voy a hacer, para que sea rápido, lo voy a hacer por Newton, ¿sí? Entonces, planteo sumatoria de fuerzas sobre la masa M mayúscula. ¿Y qué voy a tener? Bueno, primero que me olvidé decirlo, tengo que plantear el sistema de referencia. Voy a poner un X1 y X2 a partir de las posiciones de equilibrio. Y ahora haga así. ¿Se está aplicado sobre la masa M mayúscula? Sí, sobre la masa M mayúscula. En un actuador, ¿sí?, que le aplica esta fuerza. Entonces, sumatoria de fuerzas sobre la masa M mayúscula. ¿Qué tengo? La fuerza del resorte K1, que va a ser igual a menos K1 por el desplazamiento X1. ¿Sí? Porque es lo que se tira o alarga el resorte, y como siempre decimos, y es menos aquí porque la fuerza que hace el resorte siempre es antagónica al desplazamiento. Tiene también el resorte 2. Y lo que se comprime o alarga el resorte 2, ¿por qué está dado? Y por la diferencia de desplazamiento entre la masa 1 y la masa 2. Así que aquí puedo poner X1 menos X2. ¿Sí? ¿Qué otra fuerza tengo? Bueno, esperen, aquí lo voy a... lo voy a corregir. Voy a poner Profe, te interrumpo, pero creo que ya lo dijiste 2 o 3 veces, pero no sé si era lo mismo que lo que te preguntaron. ¿Va a haber ejercicios que va a haber que resolverlos con la forma matricial necesariamente para que sean Sí. más simples o es totalmente libre? No, la forma matricial y calcular los autovalores, etcétera, hay que hacerlo siempre. No hay otra forma de resolverlo. No, pero quizá decimos como planteaste el primer ejemplo de las 3 masas, lo planteaste primero por dinámica analítica, normal, como vimos para un grado de libertad. No lo planteé para un grado de libertad. Lo planteé siempre con 3 grados de libertad, el anterior. Me refiero a que lo planteaste de la manera que planteaba los de un grado de libertad. No, sistemas de oscilaciones de un grado de libertad se plantean
con un grado de libertad. Estos tienen múltiples grados de libertad, ya sea que haga Newton, que haga dinámica analítica, tengo que encararlo con un sistema en el que identifico un número de grados de libertad que va a ser mayor que 1. Claro, a eso me Lo refiero, a que dinámica te analítica. pregunto, Hiciste lagrangiano, a eso me refiero. Ah, sí, sí. Ah, vos decís, está bien, no te interpretaba. Obviamente que el sistema, la dinámica analítica sirve para cualquier número arbitrario de grados de libertad, sistemas con masa resorte, con fuerzas conservativas, no conservativas. Es completamente general, es una forma alternativa de plantear las leyes de Newton, ¿sí? Basándonos en principios variacionales en lugar que las leyes de Newton. Así que todas las herramientas sirven para plantear todos los problemas. Lo que sucede es que uno, por agilidad, comodidad, gusto, lo que sea, selecciona una o selecciona otra, ¿sí? Entonces yo lo que trato es mostrar las distintas alternativas para que ustedes tengan para elegir. Y Claro, está bien. dependerá del problema, digamos. Yo lo que no trato, lo que busco, porque estaría equivocado a tomar esa posición, que si todos los problemas se plantean así. No, ¿sí? Damos las opciones y luego está en cada uno, en cada caso, elegir lo que le resulta más conveniente. Claro, a eso iba la pregunta. O sea, es saber elegir en qué caso usar qué método, más que nada. Sí, sabiendo que todos tienen que llevar a la misma respuesta definitivamente. Bien, bien, listo. Era eso. Es lineal y es muy sencillo, lo hago con Newton. Entonces digo, sumatoria de fuerzas sobre la masa 1, el resorte 1, menos K por X1, el resorte 2, menos K2 por la diferencia de desplazamientos entre las dos masas, más la fuerza perturbadora externa, y esto es igual a masa por aceleración 1. Y el otro resorte, disculpen, Ahí la es otra masa grande, masa, profe. ¿cómo? Masa grande es ahí, M grande. Exactamente, esta es la masa M mayúscula. La masa M minúscula es menos K2 por X1 menos X2, ¿sí? Aquí va a ser siempre la diferencia de desplazamiento. Entonces uno puede decir, bueno, esta diferencia la hago entre el valor en el que estoy de la masa, digamos, como que pongo un sistema relativo en mi masa y digo, el de la otra masa menos en la que estoy parado, ¿no? Pero si uno invierte esto, no tiene problema. Y esto va a ser, no hay fuerza aplicada externa, ¿sí? Así que esto es igual a masa por aceleración 2. ¿Sí? Entonces, esto uno le puede dar el formato para que se ajuste a lo que estuvimos viendo antes, ¿no? Que fíjense que yo esto lo puedo trabajar de esta forma. La matriz va a ser, aquí va a tener M, ¿sí? Que acompaña X1. Acá tengo la aceleración 1. Aquí pongo la aceleración 2. Acá puedo poner la matriz K. ¿Sí? Que me va a quedar, fíjense que acompaña a X1. Puedo sacar factor común aquí X1 y me va a quedar menos K1 más K2. ¿Sí?
Acá me va a quedar menos K2. Aquí pongo X1, aquí pongo X2. Y acá me va a quedar F0 por el seno de omega t. ¿Sí? Acá me va a quedar 0, acá me va a quedar 0, aquí me va a quedar M. ¿Sí? Aquí me va a quedar K2. Y aquí me va a quedar, cuando lo paso para el otro lado, me queda K1. Disculpen. K2 también. Ah, no, acá esto lo tiene que pasar al otro término porque esto está de la derecha, así que acá es más, menos. Bueno, en definitiva, fíjense que acomodando el sistema de ecuaciones de diferenciales puedo llegar a esta disposición, ¿sí?, que veíamos antes. Lo que sucede es que el término de la derecha, ahora no, el miembro de la derecha no es igual a 0, sino que tiene esta fuerza aplicada. Por lo que este no es un sistema de ecuaciones homogéneo. En la matriz donde están los K, Sí. perdón por interrumpir, ese K de que tenés el mouse encima, ¿qué es? ¿K1 o K sub 2? Y lo saco de acá, es K sub 2. Bien. Lo que Bien, pasa es que ya lo apuré vi, gracias. escribirlo, pero este es negativo, está bien. Sí, acá es K sub 2. Sí, pasa que no entendía bien qué No, es. está bien. No, genial que preguntaste. Sí, es K2, ¿no? Porque estoy pasando a formato matricial este sistema de ecuaciones, para que vean que siempre subyace el mismo formato, ¿sí?, general que estuvimos viendo antes. Entonces, recuperemos acá y, digamos, repasemos conceptos que ya teníamos. La solución general de este sistema va a corresponder a la solución homogénea más la solución particular. ¿Sí? ¿No debería ser menos K1 más K2 en la matriz, en el 1-1? No, porque para porque pasaste el otro restando y sacaste. Ahí entendí. Estos dos Bien. pasan del otro lado, ¿no? Que es por eso que en Muy bien. principio me equivoqué. Y el K2 de abajo puede ser que sí sea que estén cambiados los signos, porque si vos pasás el menos K2 sumando, te queda X1 positivo. A Con ver, X2 allá abajo. si yo tengo este K2 acá y lo paso, acá va a estar X2, va a estar negativo con X1, pasa al otro positivo. Porque sería M chica X2 punto, X2 doble punto, más K2 por X1 menos X2. Sí, hice todo el error. Entonces, este queda negativo. Ahí está. Y el otro K2 positivo, el que está en la misma fila. Positivo. Ahí está. Bueno, en definitiva, ¿vieron eso que pasa a todos? Cuando uno quiere acelerar un poquito y no hace las cosas sistemáticas, lo que yo siempre les critico cuando están, cuando resuelven los ejercicios, todos metemos la pata a tratar de acelerar así. Pero bueno, más allá de estrictamente en este caso cómo resultan aquí los signos, llegamos a este formato y calculando, al que le puedo calcular las pulsaciones naturales y los autovectores asociados para tener las oscilaciones libres. Y es lo mismo que vimos antes de la pausa. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Y es lo que nos vamos a concentrar. Eso lo dejo, luego lo hacen. Ahora nos vamos a concentrar en la solución particular del problema. ¿Sí? Que es la que corresponde a la oscilación forzada. Luego la solución general va a ser la suma de ambas.
Entonces, la solución forzada resulta que los sistemas de ecuaciones diferenciales, en este caso no homogéneos, que del lado derecho tienen una fuerza que está dada por una función periódica, la solución resulta ser también periódica e igual a también A por el seno de omega t. Y para x2, B por el seno de omega t. Tiene la misma forma que vimos para las oscilaciones libres, ¿sí? Pero este omega ahora resulta ser la de la perturbadora externa, análogo a lo que ocurría con sistemas de un grado de libertad. ¿Sí? Nuevamente, yo puedo escribir la expresión de la aceleración y va a ser menos a omega cuadrado seno de omega t, x2 punto punto va a ser menos b omega cuadrado seno de omega t. Puedo tomar estos y reemplazarlos aquí, puedo tomar los x y reemplazarlos acá. ¿Sí? Reemplazar en el sistema de ecuaciones, ¿sí? Sacar y armarlo tal que me va a quedar como sigue. Profe, antes de que pase, te hago una consulta. ¿Sí? ¿Por qué x2 sería b por el seno si la ecuación diferencial 2 no está igualada a una fuerza? Porque resulta que estas no son dos ecuaciones diferenciales independientes, en que yo resuelvo una por un lado y otra por otro. Están acopladas. Porque fíjate que x2 va a aparecer en la ecuación de x1 y la 1 en la 2. Y están acopladas por los elementos fuera de diagonal de esta matriz de constantes elásticas. Entonces la idea es que cuando uno tiene una oscilación forzada, todas las masas, no solo aquella a la que le estoy aplicando la fuerza, sino que todas las masas van a oscilar con la pulsación, con la velocidad, con la frecuencia de la perturbadora externa. Eso también es clave. Entonces, si hago el reemplazo, el sistema me queda así. Repito, enfatizo, A y las omega ahora no son incógnitas, sino que es dato porque es la pulsación de la fuerza perturbadora externa. ¿Sí? Bueno, acá quedará por el seno de omega t, y acá igual a F0 seno de omega t por 0, ¿sí? Y este se va con esto. Profe, en este caso la masa m del medio va a oscilar con omega de la fuerza, pero la masa chiquita También, no va a ser una especie de combinación lineal, ya que hay un resorte de entre medio. no sé por qué decís eso, vamos a ver qué es lo que da. ¿Sí? Pero yo ya te digo que no, porque la solución es de este estilo. Ambas masas oscilan con la frecuencia, con la pulsación de la fuerza perturbadora externa. Así es la naturaleza, y así lo demuestran las matemáticas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si uno... Aquí estamos sacando de la galera, diciendo las ecuaciones diferenciales que tiene esta estructura, ¿sí? Donde el lado derecho tiene la fuerza perturbadora externa,
tiene una solución en la que el desplazamiento de ambas es periódico y depende de omega. Profe, te hago una consulta Claro. con respecto a eso que decís que X1 va a ser A, seno, WT, y lo habías dicho también antes. ¿Eso se cumple siempre, sea el problema, o es para este Siempre. ejemplo? Siempre. Bien, bien. Entonces, regla de oro. Cuando yo tengo una fuerza perturbadora externa, sin importar sobre qué masa está aplicada, resulta que eso condena, digamos, ya determina que todas las masas van a oscilar con esa frecuencia, con esa velocidad angular. Creer o reventar. Muy bien, si yo ahora tengo dos incógnitas que son A y B, ¿sí? Si hago un poco de trabajo algebraico que voy a saltear por motivos de tiempo, ¿qué puedo hacer? Y despejo B de la segunda ecuación, por ejemplo, y lo reemplazo en la primera, y lo despejo, obtengo esta expresión para A y esta expresión para B, que es un poco más larga. K1 más K2 menos la masa mayor, P mayúscula por omega. Acá me apuré con un paréntesis. Y acá viene K2 menos M omega cuadrado menos K2 al cuadrado, cierro el corchete, por K2 menos M omega cuadrado. Y ahí termina. Obviamente que estas son fórmulas particulares para esta disposición de las masas, los resortes y la omega. ¿Sí? Y fíjense que sin depender de condiciones iniciales, porque todo eso tendrá que ver en la oscilación libre, yo puedo despejar con qué amplitud va a oscilar la masa A y la masa B. Encontré entonces las soluciones particulares del problema. ¿Sí? Entonces, veámoslo en el working model. Profe, le hago una consulta de cómo crear unas ecuaciones. Porque Bueno. si pasa la matriz que había puesto en la primera hoja, tenía K1 menos K2. Y después en lo que no era diagonal era K2 positivo. Bueno, ignorá los de la primera hoja. Bueno, Ignorá los de la primera hoja. Porque ahí hice lío. ¿Sí? Entonces, acá tengo montado ese problema, pero en la dirección horizontal. ¿Sí? Tengo las dos masas, las constantes de los resortes, el amortiguador que aplica la fuerza periódica en la dirección horizontal, una guía y unos clavos cuadrados acá en las masas para que éstas no roten, se comporten como si fuesen masas puntuales, y lo pongo a funcionar. Entonces, y esto tiene el amortiguamiento del aire activado. ¿Para qué? Porque, ¿qué pasa? Como el amortiguador, el actuador arranca de forma repentina, ¿sí? Aplica inicialmente como un impacto sobre la masa que lo tiene conectado, que sería la M mayúscula, ¿sí? Le da una velocidad inicial, ¿sí?
entonces aparece la oscilación libre. Que si lo vemos en este gráfico, donde están los valores, la ecuación horaria representada de ambas masas, ¿sí? Es todo esto que tiene lugar acá en la primera, hasta los 12 segundos. ¿Sí? Cuando la oscilación libre se amortigua, la energía asociada se disipa, porque esto tiene amortiguamiento con el aire, nos queda únicamente la oscilación forzada, que es lo que vemos, que es más o menos desde el 12, segundo 12 en adelante. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Efectivamente vemos que cada una de las masas oscila, tienen oscilaciones de distinta amplitud, pero ambas lo hacen con el omega de la fuerza perturbadora externa. Fíjense que estas dos oscilaciones, a partir de los 12 segundos aproximadamente, se ve claramente que tienen el mismo periodo. Y obviamente los valores de las amplitudes corresponden a esas dos ecuaciones que les mostraba y a los valores arbitrarios que le di a las dos masas y a los resortes, y a F0. ¿Sí? Entonces, regla de oro. ¿Sí? Cuando tengo una oscilación forzada, todas las masas oscilan con la misma frecuencia e igual a la fuerza perturbadora externa. En la oscilación, en régimen permanente, en la oscilación forzada. Luego, dependiendo de las condiciones iniciales, como ilustro en este caso, puede ser que inicialmente, valga la redundancia, conviva la oscilación libre con la forzada y en la libre va a su bola, digamos, y aplica todo lo que estuvimos viendo en la primera parte, la clase última y en el repaso inicial de esta clase. ¿Está? Veamos ahora casos particulares. A ver dónde estoy, en la pizarra. Fíjense lo siguiente, que si estas dos, en estos dos casos, discúlpenme, para este caso, yo elijo o tengo valores de K1, K2 y valores de las masas que verifiquen que esto que estoy escribiendo, que está en el denominador de ambas amplitudes, valga 0, es decir, el denominador de A o el denominador, este primer factor del denominador de B, valen 0, ¿qué es lo que ocurre? A y B valen infinito. ¿Sí? Se indeterminan, porque quedan cocientes dividido por 0. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Si en esta oscilación libre, si se van a infinito las amplitudes, significa que estoy en la condición de resonancia. ¿Sí? Quiere decir que, supongamos que tengo dadas ya los valores de los resortes y de las masas, significa que si excito este sistema con una fuerza perturbadora externa, cuyo W hace 0 esta expresión, entro en la condición de resonancia. Y simultáneamente, ambas masas tienen amplitudes infinitas. Todas al mismo tiempo. Esto que estamos viendo para 2 se cumple para n.
todas al mismo tiempo, sin importar si es la que tiene aplicada la fuerza o no, sino que todas ellas. El sistema está acoplado, digamos, se mueven de forma solidaria, todas oscilan con la misma pulsación, y cuando se van a condición de resonancia, oscilaciones infinitas, se van todas a la vez también en forma solidaria. ¿Sí? Y va a haber tantas frecuencias de resonancia como grados de libertad tiene el problema. ¿Sí? Porque fíjense que si yo especializo esto lo hago igual a 0, podré despejar dos valores de omega cuadrado. ¿Sí? Nuevamente el signo no tiene significado físico, van a ser dos valores distintos, ambos van a conducir al fenómeno de resonancia. Entonces, si volvemos al working model... Profe, ¿es una o la otra o ambas a la vez? ¿O tienen que ser literalmente las ambas a la vez? Que las dos resuenen, o con que una resuene ya la otra resuena también. Es que no es que resuena una o resuena la otra. Hay dos frecuencias para las que resuenan todas. Las frecuencias de resonancia no están asociadas a las masas, no están asociadas al grado los grados de libertad. Ah, bien. Está bien, Sino ya que entendí. al sistema, digamos, son dos, y yo estoy numerando las coordenadas generalizadas 1 y 2. Está bien, Bien. pero es completamente arbitrario. Podría llamarlas A y B, ¿sí? Y 1 y 2. Ok. Entonces, si ahora, para este sistema, yo pongo el actuador con una frecuencia de la perturbadora que coincide con una de resonancia. Entonces, lo pongo a funcionar, y fíjense cómo en un par de oscilaciones, un par de ciclos, mejor dicho, el sistema se indetermina, ¿no? Pum, y se fue de la pantalla y no sé si volverá, ¿no? Y acá tengo las amplitudes y vemos que efectivamente fue para arriba y para abajo y se descontroló, ¿no? Fíjense que las masas invirtieron su posición. Obviamente que también lo habíamos visto para un grado de libertad. La condición de resonancia en la práctica no es que se da en forma instantánea, ¿no? Preciso unos ciclos hasta que el sistema se indetermina. Pero de nuevo, refuerzo esa idea. La condición de resonancia se da en el sistema. Está mal, muy mal, horrible. Decir, no, esta es la frecuencia de resonancia de la masa 1 y esta es la de la masa 2. No. Pues, porque todo el sistema entra en esa condición de forma simultánea. Esto que estamos viendo para un sistema sencillito de dos masas, se registra para 3, para 4, para 5, para 1000. Lo que sucede es que el cálculo, obviamente el cálculo, para poder despejar la frecuencia de resonancia, digamos, rearmo la oración. No tengo una formulita única para calcular la frecuencia de resonancia como tenía para un sistema de un grado de libertad. ¿Sí? Sino que va a ser la que hace 0 ese denominador. Pero, detalle que me estoy olvidando de decir, esos valores van a corresponder a las frecuencias naturales de oscilación del sistema. ¿Sí? Entonces, ordeno un pelín las ideas. Vuelvo aquí. Vuelvo a la pizarrita. Si yo de este sistema de ecuaciones, bueno, correctamente escrito, ¿sí? Igualo a 0. Calculo las frecuencias naturales de oscilación. Y luego vengo y la reemplazo aquí, me va a dar esto igual a 0.
¿Sí? ¿Por qué? Porque la frecuencia de resonancia, el fenómeno de resonancia se da cuando yo perturbo, excito al sistema en alguna de sus frecuencias de resonancia. Quiere decir que cuando yo calculo los autovalores del sistema, la condición de homogéneo, ¿sí? Ya sé las frecuencias de resonancia. Si después, luego despejo A y B, si todo está bien hecho, cuando reemplace la frecuencia de resonancia en las expresiones de A y B o de las amplitudes en general para un sistema cualquiera de n grados de libertad, tiene que resultar que todas se tienen que indeterminar. ¿Está bien? Me había olvidado de decir lo más obvio. ¿Sí? Bueno, y luego hay otro caso que resulta interesante, que se da en esta condición, para este problema, que es el caso del antivibrador. ¿Sí? Porque fíjense que yo ahora vuelvo nuevamente a las expresiones de A y B, miro las expresiones con cuidado y digo, mira, la masa M mayúscula que tiene asociada la amplitud A, ¿sí? ¿Qué pasa si yo elijo K2 y M minúscula de forma tal que para la omega con la que estoy excitándolo, esta coeficiente de paréntesis se hace 0? Y resulta que la amplitud de la masa A va a ser nula. Y no se indetermina, ¿no? Porque se hará 0 esta parte, me queda en el numerador F0 por 0, no hay problema con eso en el numerador. En el denominador me va a quedar, si esto vale 0, menos K2 al cuadrado, no es una indeterminación, es 0 sobre algo, ¿sí? Así que es 0. Si veo aquí el de la derecha, resulta que siempre puedo cancelar esto con esto, ¿sí? Luego en el denominador me queda K2 menos esta parte, dijimos que se hacía 0, entonces toda esta parte del denominador se hace nula, pero me queda una amplitud que es F0 sobre K2, ¿sí? Negativo. Así que no se indetermina. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Para esa situación, la masa A, que es la que tiene la fuerza aplicada, la fuerza apertura externa, se va a quedar inmóvil. Mientras que la B va a oscilar. Siempre con frecuencia omega, ¿sí? De la fuerza perturbadora externa. Entonces lo vemos en el PowerPoint. Aquí lo tengo. A ver. Entonces, en esa condición lo que está ocurriendo es que la masa M, la M minúscula, está funcionando como un antivibrador de la masa M mayúscula. Entonces, ¿cómo monté acá el experimento, entre comillas, en el working model? Igual que en el caso anterior, lo que sucede es que aquí le puse un amortiguador únicamente a la masa M mayúscula, ¿sí? La que tiene la fuerza aplicada, que ahora la programé con una fuerza que depende del tiempo, y puse este amortiguador nuevamente para sacarme de encima la oscilación libre que resulta de las condiciones iniciales, ¿no? Del impacto que resulta sobre la masa M mayúscula, conectar de forma repentina la fuerza perturbadora. Entonces fíjense cómo evoluciona esto. ¿Sí? Estoy en principio haciendo oscilar la masa M mayúscula hasta que estoy en estos tiempos iniciales, ¿sí? Hasta que en algún momento
empieza a mover la masa 2, y ahí el sistema está por estabilizándose, ¿sí? Estoy por esta zona, y fíjense que en el estado permanente, luego acá de 40 segundos, en el que tengo solamente la oscilación forzada animando el dibujo, lo que tengo es la masa M mayúscula inmóvil, su amplitud acá se hizo 0, mientras que la masa M minúscula oscila con frecuencia omega. Pero fíjense cómo se sintonizó esta masa, que está siempre moviéndose en forma antagónica a la fuerza perturbadora externa. De forma tal que cuando la fuerza perturbadora empuja la masa M mayúscula hacia la izquierda, ¿sí? La masa, el antivibrador, digamos, la otra masa, va hacia la derecha. Y cuando la fuerza perturbadora va hacia la derecha, la masa va hacia la izquierda. Entonces, ¿qué resulta? Y que instantáneamente las sumas de fuerzas sobre la masa M mayúscula es nula, y por eso no se mueve. ¿Sí? La fuerza de los resortes más la fuerza perturbadora externa es nula, tiene sumatoria de fuerzas resultante nula, pero no significa que todas las fuerzas, que no hay ninguna fuerza actuando, sino que se están equilibrando. Entonces, la masa M, digamos, está funcionando como un antivibrador, llamémosla de la masa principal, que es la que tiene la fuerza aplicada. Este antivibrador se llama sintonizado, ¿por qué? Y porque sirve solamente para una frecuencia, ¿no? Porque era que en este caso era que K2 menos M omega cuadrado tenía que valer 0. Si yo cambio la frecuencia de la perturbadora externa, este fenómeno ya no se registra. Tendría que volver a elegir un resorte K2 y una masa que hagan ese término igual a 0. ¿Sí? Quiere decir que funciona únicamente para una frecuencia. ¿Será siempre posible lograr esto? Y no, depende cómo esté montado el sistema, ¿sí? Cómo estén conectados los resortes, las masas, si alguna de ellas puede funcionar como antivibrador de otra. ¿Sí? Yo en este ejemplo que utilizo para esto es como que elegí un caso en el que pude mostrar la resonancia, que siempre va a estar presente, y un caso en el que también teníamos este fenómeno de antivibrador. Tengo acá unos videos con aplicaciones de esto, pero esperen que tengo que compartir mi desktop, así se conecta con YouTube. Entonces, acá hay estos, a veces lo llaman amortiguadores másicos, ¿sí? Damper, amortiguador no me gusta la palabra porque parecería que hay algo que disipa energía y acá tal cosa no existe. ¿Sí? No estamos disipando energía. Bueno, ese modelo mío tenía un amortiguador, pero a los fines prácticos para implementarlo, ¿no? Entonces, acá en este video hace una demostración de esa maqueta. Esperemos que no venga publicidad, ¿sí? Que sería, de alguna forma, asociarlo a estructuras de edificios, ¿sí? Entonces, para oscilaciones laterales. ¿Sí? Uno está solamente en la estructura y el otro tiene además un péndulo en el techo, sería. Entonces, en este caso no es un sistema masa-resorte, sino que es un péndulo, pero sabemos que responde al mismo modelo, lo ven las mismas ecuaciones, y fíjense cómo el de la izquierda sigue vibrando, el de la derecha, bueno, lo compensó y luego ese sí disipó energía hasta que lo dejó inmóvil, ¿no?
Entonces, este mecanismo para así bajar la amplitud de las vibraciones se usa en edificios, ¿no? Acá busqué en YouTube un poco, en Google un poco, y por ejemplo hay edificios, como este ejemplo, que tienen en el último piso un péndulo suspendido, ¿sí? Y de forma que actúe como compensando, reduciendo la amplitud de la oscilación que puede tener el edificio ante una perturbadora externa que podría ser un terremoto. ¿Sí? Bueno, y ahí hay unas fotos de cómo está dispuesto ese péndulo en el último piso. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que, bueno, también, en el caso sí que disipa energía, también puede tener aquí algunos amortiguadores, ¿no? Que va a ser un sistema un poco sofisticado. ¿Ese empieza a oscilar solo ¿Cómo? o se activa? ¿Empieza a oscilar solo ese péndulo o se activa? Porque en el video el chico lo No. movió. Bueno, no voy para atrás porque se me complica, pero no, lo que hizo el chico fue apartarlo de la posición de equilibrio. ¿Sí? Pero acá tenemos que pensarlo como en el caso de la perturbadora externa, como que a este edificio le están moviendo la base. ¿Sí? Entonces este péndulo, que tiene mucha masa, se va a mover en contrafase con la perturbadora externa, de forma de reducir la amplitud de la oscilación lateral del edificio. ¿Un sismo podría ser, profe? ¿Cómo? ¿Podría llegar a ser un sismo o un terremoto? Claro, efectivamente. Sí, sí. Sí, quizás el video que puse primero está mal elegido porque ahí no hay perturbadora externa. ¿Sí? Sino que ahí lo apartaron de la posición de equilibrio únicamente y era un sistema de 2 grados de libertad donde se veía que estos se acoplaban de forma de reducir la amplitud de la oscilación lateral del edificio, pero sí, no era una oscilación forzada, así que ese ejemplo, que de alguna forma ilustra cómo es el comportamiento, no era el que correspondía. Y luego, otro caso es el de las líneas de transmisión. Recuerden que cuando vimos antes de hace ya unas cuantas semanas resonancia, les mostraba un ejemplo del puente Tacoma, ¿sí? Y de los cables de alta tensión que resultan de oscilaciones forzadas debido a vórtices que se forman por el viento que fluye transversal a la estructura, ¿sí? Que resulta en una fuerza perturbadora, y cómo aquellos cables, ¿sí? Galopaban, ¿sí? Ese fenómeno de galloping, debido a que la frecuencia natural de los cables estaba coincidente o muy próxima a la de los vórtices que le inducía el viento. ¿Sí? Esos vórtices de von Karman. Bueno, acá la idea es que para mitigar ese efecto, lo que se hace es poner en posiciones clave de los cables estos stock bridge, ¿no? Que son un cuerpo que se toma con una abrazadera al cable, y luego tiene como 2 vigas a los costados con unas masas calibradas, ¿sí? Que tienen sus modos de oscilación. Digamos, esto lo podemos pensar como 2 masas puntuales, y el elemento elástico son estas 2 vigas. ¿Sí? Y esto tiene sus modos de oscilación, ¿sí? Como aquí se ilustran. ¿Sí? Ya sea que oscila la de la izquierda, la de la derecha, ¿sí? Y según en el plano en el que se da la oscilación, son los modos 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo pienso, bueno,
cable como la masa principal M de lo que veíamos antes. ¿Sí? Lo que sucede es que en ese caso no es que tengo la masa y la elasticidad discreta como una masa y un resorte por su lado, sino que el mismo cable, ¿sí?, tiene distribuido sobre su geometría, sobre su dominio, tanto la masa como el resorte, ¿no? Como ocurre con una cuerda de una guitarra. Entonces ahí está metido el resorte K1 de antes y la masa M mayúscula. Y luego, sí, tengo como la masa M minúscula con el resorte K2, que serían estas masas acá en los extremos, estos contrapesos que llama aquí, y los cables de acero cincado en caliente, estos que serían los resortes K2. Entonces la idea es que puedo calibrar estos cables, las masas de contrapeso, de forma tal que tengan el efecto de antivibrador que antes veíamos. ¿Sí? Entonces aquí se ve cómo el cable tiene una amplitud muy pequeña, sube y baja muy poco, ¿sí?, mientras que las dos masas de contrapeso oscilan. Y se da este fenómeno que veíamos antes. Entonces acá tenemos otro ejemplo de una masa sintonizada para mitigar las oscilaciones. Bueno, y con esto terminamos. Sí, bueno, justo en horario. Una vez. No sé, antes de terminar, no sé si tienen alguna, darle lugar a la práctica, no sé si tienen alguna pregunta, comentario. No, profe, de mi parte no. Bueno, entonces lo que podemos hacer es una... Lo dejamos acá, por ahora. Tienen entonces ya todo el material.